Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. Cuando uno habla de la política argentina, el reflejo inmediatamente nos lleva a pensar en un gran novelista, en Franz Kafka, el famoso escritor de la República Checa. ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos básicamente por la que fue una de sus grandes obras, La Metamorfosis. Y cuando hablamos de la Metamorfosis, hablamos de la manera vertiginosa en que la política argentina va cambiando su rostro. Y un ejemplo lo hemos tenido en este 2025, donde en mayo, cuando el gobierno de Javier Milei ganó la elección de la ciudad del PRO, parecía que estaba casi todo resuelto en lo que restaba del recorrido. Y sin embargo llegó septiembre con una debacle en la provincia de Buenos Aires y se temió lo peor. Se temió lo peor para lo que venía, que era octubre. Y sin embargo en octubre, otra vez, en este juego de picos y caídas, el gobierno obtuvo un triunfo sorprendente con el 40% y un poquito más de los votos en las legislativas. Es decir, las cosas cambian de manera muy rápida y de manera muy impensada. De todos modos, esta fotografía a Milei le ha servido para ahuyentar, al menos en el corto e inmediato plazo, todos los fantasmas, especialmente aquellos vinculados a la gobernabilidad, porque uno pregunta cómo hubiera seguido la historia si el gobierno de Milei perdía las legislativas de medio término. Eso no ocurrió y el presidente no solo ha ganado votos porque se quedó con el 40% propio, sino que además ha fortalecido su presencia en el Congreso y ha comenzado a realizar una serie de alianzas con gobernadores que le permite no solamente pensar en el presupuesto 2026 para el próximo mes de diciembre, sino que también le permite empezar a pensar o ilusionarse con la reelección del 2027. Claro, hay que ser cautos, sobre todo en la Argentina y sobre todo pensando en eso de la metamorfosis que mencionamos al comienzo, porque algo similar le sucedió a Mauricio Macri en 2017 después de ganar la elección de medio término de manera amplia, pero 6 meses después estaba sumido en una crisis de la cual no terminó de salir nunca y por la cual terminó perdiendo la elección frente a Alberto Fernández. Milei tiene dos anclajes que no tenía en la primera mitad de su mandato en el Congreso. Uno en diputados, donde hoy está a 3 votos de conseguir la primera minoría, es decir, de desplazar a Unión por la Patria como primera minoría. Y está casi en igualdad de condiciones, contando por supuesto los votos de los aliados del PRO, en el Senado, donde además, en reemplazo de Victoria Villarruel, en reemplazo político y simbólico, llegará la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Este es el primer punto del Milei que se viene preparando para el 2026. El segundo es, por supuesto, lo que representa el apoyo explícito del gobierno de Donald Trump. Un apoyo desde el punto de vista financiero que le sirvió al gobierno este año, hace muy pocos meses, para no sufrir una crisis casi terminal, y un apoyo desde el punto de vista del acuerdo comercial cuyos detalles se conocerán en las próximas semanas. Claro que aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, un alto, para repasar estas cuestiones, porque el apoyo de Estados Unidos desde el punto de vista financiero significa de hecho una alianza estratégica.
Una alianza estratégica que derrama sobre el acuerdo comercial que va a venir. ¿Por qué razón? Porque se especula, se conjetura, y de hecho con la poca información que hubo se habló de eso, sobre un acuerdo sin equidad. Bueno, el aporte de Estados Unidos ya lo hizo evitando que el gobierno se fuera con una crisis casi terminal en las espaldas. Con lo cual es probable que haya que esperar una reacción del texto comercial donde no haya simetrías, porque tampoco las hay entre los dos países. Y como segundo punto de vista, hay que tener en cuenta algo. Este es un acuerdo, por ahora, de un gobierno con otro gobierno, no de un Estado de un país con el Estado de otro país. Es decir, es un acuerdo de cierta fragilidad que está sujeto al futuro que tenga Trump en Estados Unidos y Javier Milei en la Argentina. Y la tercera pata de este Milei mirando el futuro tiene que ver con una oposición absolutamente deshilachada. Empezando primero por los que son sus aliados, más que opositores duros, que es el PRO, donde el bloque de diputados ha sufrido un vaciamiento de 8 representantes de aquello que supo tener el partido de Mauricio Macri, y donde además se ha dado y se da con claridad un distanciamiento entre el expresidente y Javier Milei, a punto tal que Macri ha llegado a decir que las economías de China y la Argentina son más complementarias que las de Argentina y Estados Unidos. Crítica indirecta, si se puede tomar, al acuerdo comercial que se viene con Washington. Y mirando este mismo panorama, sin ninguna duda, la mayor ventaja surge de la situación de encierro que hoy tiene el peronismo, de fragmentación, pero de encierro sobre todo porque no le logra encontrar una solución al liderazgo que plantea desde la prisión domiciliaria Cristina Fernández. Mientras eso no se pueda resolver, el peronismo no se puede plantear ni siquiera, no solamente un nuevo liderazgo, sino la posibilidad de repasar algunas ideas que vuelvan a regenerar la expectativa en la sociedad que el peronismo ha perdido. Y no es solamente el problema de Cristina y la prisión de hoy, es el problema de Cristina y la causa en curso de los cuadernos de las coimas, que revelan el descomunal enriquecimiento ilícito que tuvo el matrimonio Kirchner. Y falta los sauces Otesur, que probablemente termine también con condena para quien es dirigente político e hijo de Cristina, Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense. Estos son todos datos a favor del gobierno de Milei. Y son los datos que los libertarios van acumulando para el tránsito del camino que les queda de 2 años. Claro que se trata de un recorrido que no se presenta sencillo, porque uno puede reconocer y debe reconocer que el gobierno ha tenido éxitos en materia macroeconómica, desde el equilibrio fiscal hasta una inflación que no, es cierto que no logra perforar el piso del 2%, pero que en relación con lo que venía siendo del gobierno anterior es una cifra más que aceptable. Pero hay otras cosas que van a empezar a figurar en la demanda de una sociedad que le dio a Javier Milei un éxito como forma de prórroga, no tanto como forma de bienestar. Y en esta nueva demanda, indudablemente va a figurar la necesidad de una reactivación económica planchada desde el segundo semestre del 2024 y que no debe llamar a confusión el 0.5 de crecimiento difundido para septiembre, porque básicamente estuvo apalancado en los asuntos financieros,
no en los asuntos productivos. Y tenemos la informalidad oficial que llega casi al 43%, con otro dato que no tiene que ver solo con el gobierno de Milei, porque viene de arrastre. La Argentina, en la última década, solo creó 2.3% de empleo registrado. 2.3%. Y después hay que prestar atención claramente al reclamo de los jubilados, que vienen perdiendo por lo menos el 50% de ellos en relación con lo que son los aumentos de la inflación y los aumentos de los precios. Y tenemos que tener en cuenta lo que es, según el último informe, la caída de las ventas minoristas, que están casi en 3 puntos. Y el endeudamiento de la gente, no para cuestiones suntuarias, sino para la subsistencia cotidiana. El recorrido, la descripción, nos muestra una agenda que se asemeja mucho a un camino sinuoso y complicado, que habrá que ver si el modelo Milei 2026 está en condiciones de recorrer sin tropiezos graves. Así empieza la edición de Datos de hoy. Y estamos para conversar de lo que está pasando, de lo que va a pasar y de lo que pasará en el transcurso de 2026-2027. Nos acompaña el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Gobernador, gracias por estar, ¿eh? No, al contrario, gracias a usted y gracias a su equipo, ¿no? Le vamos a presentarlo, porque como este canal va a toda Latinoamérica, vamos a presentar al gobernador. Aquí tenemos, no digamos la edad porque es ingrato, pero es un hombre joven, 62 años, político, administrador de empresas, economista. De 2019 a la actualidad se desempeña como gobernador de Catamarca y fue intendente de San Fernando del Valle de Catamarca de 2011 a 2019. La provincia de Catamarca, una provincia vecina, lindera con Chile. Sí, tenemos muchas relaciones, inclusive esta mañana estuve con Miguel Vargas, que es el gobernador de Atacama, y con empresarios de Chile. Bueno, nos une la cordillera, la minería, el turismo, y bueno, hoy tenemos mucho turismo que va a Chile, ¿no? Correcto. Ahora, usted dijo uno de los tópicos, que es la minería. ¿La minería tiene mucho que ver con algún grado de ayuda que usted o su gobierno o sus legisladores le dieron al gobierno de Milei en el tiempo, año y medio que lleva? Bueno, ahí hay que discutir sobre la macroeconomía, ¿no? Porque A ver. Cuando uno va, o una empresa, o un individuo va a invertir en soja, supongamos, Correcto. es una inversión de un año. Sí. En cambio, que cuando lo va a hacer en minería, es una proyección de 30, 40 años. Exacto. Entonces necesitamos, bueno, lo que se está haciendo ahora de a poco, seguridad jurídica, que las provincias lo tienen. Confianza, y la macroeconomía ordenada, poder disponer de las utilidades, etcétera. Por eso nosotros acompañamos el régimen de las grandes inversiones. El RIGI. El RIGI, que tendría que ya ser algo permanente. Ya algunas empresas internacionales lo han pedido y también tendría que ser para todo el mundo, ¿no? Poder retirar, invertir su utilidad, y eso depende de la macroeconomía, y creo que el gas, el petróleo y la minería le van a dar, junto con la agroindustria y la economía del conocimiento, las divisas necesarias para estabilizar la macroeconomía. Después tenemos que ver que los dólares queden en la Argentina, porque también tenemos eso. Un día hablando y dialogando en Nueva York, me decía que bueno, que la Argentina tiene problemas para retener los dólares. Sí, claro. Eso es verdad, pero bueno, eso tiene que ver con la confianza. Mucho. Pero bueno, creo que hay que construir la confianza entre todos juntos, ¿no? Ahora, usted mencionaba, que es un tema interesante, usted mencionaba el tema del orden macroeconómico, que uno puede decir es uno de los objetivos que en el primer medio mandato Milei más o menos logró cumplir.
Ahora, la impresión que uno tiene, al margen del éxito que significaron las elecciones, es que probablemente a partir de después del verano venga una agenda un poco más social, ¿no? En términos de demandas, me refiero. Lo del orden, la inflación son temas valiosos, pero también hay otros problemas que tienen que ver con el crecimiento, que tienen que ver con la distribución, que tienen que ver con el empleo. Bueno, yo creo que Perón entendió que el ordenador de la economía era el empleo. Eh, Néstor también, un poco Cristina ya se volcó un poco para el consumo, que el ordenador de la economía o de la sociedad era el consumo, y eso indudablemente, Bueno, el consumo en el PBI argentino es bueno, importante. bueno, pero ahí yo lo que le quiero decir es que tiene que ser un consumo ordenado. Si usted habla con Gerardo Zamora, o con Gildo Infran, o con la mayoría de los gobernadores también de otros partidos políticos, o con Alfredo Cornejo, bueno, ellos y las provincias generalmente tienen ordenadas sus finanzas. Y bueno, algo que hace la Nación ahora y que nosotros, bueno, acompañamos y hoy son decisiones que no se discuten en la sociedad. Yo personalmente creo que la Argentina tiene una gran oportunidad, sobre todo que hay que discutir futuro y que esta gran oportunidad es la minería, es el petróleo, las economías del conocimiento, el turismo está creciendo mucho en Catamarca, y el norte argentino también macroeconómicamente necesita estabilidad para las grandes inversiones y nosotros acompañamos estas decisiones ¿Y usted, políticas. usted cree que esos sectores a los cuales mencionaba son sectores que puedan compensar en alguna medida el costo que pagan los sectores pyme? Indudablemente estamos ante un cambio. Hoy estaba con algunos estudiantes charlando de la matriz de consumo y también del cultural, ¿no? O sea, por eso hay que cambiar las leyes laborales, porque Ujú. bueno, la gente está en una nueva era de la humanidad, cambiando sus costumbres. Hoy la gente no quiere trabajar en una empresa y terminar trabajando toda su vida en una empresa. El sector pyme se tiene que reinventar. Obviamente que hay que tal vez hacer una mejor administración de las importaciones, pero también hemos tenido excesos cuando se cerró la economía. Tiene que también haber un cambio de la matriz impositiva, pero la matriz La reforma impositiva, tributaria. claro, pero la reforma tributaria tiene que ver también con el impuesto nacional, el impuesto provincial y el impuesto municipal, y también comparar esos impuestos con otras matrices impositivas, con la tasa de interés que se paga en otro país. O sea, el camino que tiene la Argentina es un camino todavía muy largo, y hay que acompañar, por lo menos en este periodo de un año, que no hay elecciones, de llevar tranquilidad a la gente, ¿no? Porque uno, en el fondo, el año que viene, yo calculo que la agenda de la gente va a ser distinta, crecer, tener trabajo, Claro. Mejores este, salarios. la vivienda. Los problemas de la humanidad son la soledad, el consumo de energía, la vivienda, y el cambio climático. Son los problemas que hoy se discuten, o por lo menos los problemas que la política está enfrentando ante la sociedad. Usted, por lo menos en el año que venga, que es el 2026, el 2027 ya es año electoral de nuevo, ¿ustedes van a hacer un bloque provincial con otros gobernadores como para actuar en modo de bisagra dentro del Congreso? Lo que nosotros estamos viendo y no observando solamente. Cuando hablo de gobernadores hablo Sí, nosotros mañana, Zamora, Jaldo, Sáenz, mañana tenemos Pasalacqua. sí, mañana nosotros tenemos una reunión con algunos de ellos, de los gobernadores. Lo que se está viendo como fenómeno, no solamente aquí en la Argentina, sino, le contaba que hoy hablaba con Miguel Vargas de Sí. Atacama, que este fenómeno de la división de los partidos y la fragmentación de las legislaturas nacionales está en todo el mundo. Ujú. Y bueno, es muy probable que nosotros, ¿por qué? Porque cuando uno le plantea a el bloque De peronista, Unión Unión por la por la Patria. Patria, decir, mire, Sí.
nosotros tenemos problemas de gestión, tenemos que pagar sueldos, tenemos que traer inversiones, no son los mismos problemas a veces de los legisladores que no tienen esas exigencias, que yo no las discuto porque tal vez ellos pretendan o quieran hacer política de otra forma, pero si observa esta elección, los gobernadores que han tenido más diálogo con la nación, sin dejar sus ideales de que hay que hacer vivienda, de que hay que hacer obra pública, le fue mejor a los que tuvieron mayores discusiones, inclusive a los libertarios, que fueron muy agresivos en las provincias, en el caso de Catamarca, Sí. también no le fue tan bien como los libertarios que no fueron tan agresivos. Pero bueno, hay que ir construyendo nuevos espacios políticos Yo entiendo para el bien del país, que ¿no? ese espacio hipotético de legisladores provinciales le da un margen de maniobra mayor que estar dentro de un bloque que los ate más, ¿no? Sí, obviamente que yo creo que en estos, eso lo hablábamos con Adorni y con Santilli, en este momento hay una ventana para discutir políticas públicas que le sirva a este presidente o al presidente o a la presidenta Correcto. que venga. Entonces esa ventana de hacer ciertas reformas que la sociedad está pidiendo, yo creo que es el momento. Supongamos la ley de glaciares. El único país que tiene ley de glaciares. Los recursos naturales pertenecen a las provincias. Sí. Los permisos los da la provincia de agua, de medio ambiente. Bueno, entonces creo que hay una oportunidad, y lo decía el presidente y también algunos gobernadores, de discutir en la legislatura que el permiso de medio ambiente y de los glaciares también sea una responsabilidad de la provincia. Claro. Usted específicamente en Catamarca, es su provincia, pero digo, digamos, desde lo que sería el mirador de su provincia, ¿qué valoración haría del gobierno de Milei de este primer medio, digo, la primera mitad? ¿Y qué valoración hace el catamarqueño, no? Bueno, primero, yo estudié economía, el contrato social que tiene una sociedad con sus representantes es la inflación. Entonces, cuando uno pasó en Estados Unidos, pasó en Israel, Bueno, nosotros somos un poquito... bueno, bajar la inflación, no gastar más de lo que entra, es algo que las provincias, eso lo dice Gerardo Zamora, lo decimos todos, o sea, siempre lo hemos realizado, somos prudentes, así que creo que eso es una buena decisión y casi todos los gobernadores acompañaron ese proceso. Creo que ha sido muy importante. Yo he tenido muy buena relación con Guillermo Franco también, y con Caputo, con el ministro, y con todos, con Santiago también y con varios ministros. Es muy importante lograr acuerdos que win to win, o sea, que ganemos los dos, que gane la provincia, yo quiero defender que gane la Catamarca, y que gane la nación. En eso creo que hay ciertas reformas que son muy importantes. Hay que tener también mucha prudencia. ¿Por qué? Porque hoy las provincias gastamos en salud, en educación, en seguridad y en el Poder Judicial. O sea que el gasto que hace el Estado, en su mayoría, en vivienda, en camino. Bueno, hay que tomar decisiones qué hacer con las rutas nacionales, hay que tomar decisiones cómo va a ser la política o crediticia Sí. o cómo vamos a reemplazar la política de vivienda. El tema de la seguridad, creo que se ha avanzado mucho. Patricia Burri ha trabajado, creo yo, en mi aspecto bien, pero hay mucho por hacer. También la seguridad depende mucho de la provincia. Así que en ese sentido, lo que pide cada sociedad en cada elección es distinto. Y creo que a partir de marzo del año que viene o abril del año que viene necesitamos que crezca la economía, porque tampoco podemos tener ese nivel de desempleo, ¿no? Y uno a veces se fija, y a lo mejor uno tiene la mala señal o el mal reflejo de considerarlo muy importante. Por ejemplo, no en este momento, pero por ejemplo, el estilo de Milei en el interior, el estilo original, ahora lo ha cambiado, ese estilo tan disruptivo, agresivo, descalificador, ¿influía o para la gente no era importante? Bueno, yo creo que la gente, por lo menos en la nueva era esta de la humanidad que estamos Sí. viviendo, no discute tanto el estilo, sino discute los resultados. Que la gente en líneas generales está discutiendo más los resultados. Ponerle
Milei ganó porque bajó la inflación, porque bueno, hay esperanza, tampoco quería un lunes negro, quería dar estos 2 años para acomodar algunas cosas, le va a pedir otras cosas a la sociedad, creo que él lo ha entendido, por eso está hablando con los gobernadores. Eh, Creo que el estilo ya no es parte. Nosotros en Catamarca ganamos, entregamos vivienda, hacemos rutas. Supongamos, yo el tema de la ley penal no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo de ampliar, como tiene Chile prácticamente, la jornada completa en las escuelas. Sí, sí, sí. Creo que uno tiene que trabajar más en la prevención que en lo que sería la aplicación de una ley que cambie la edad de los chicos que a veces tienen que uno ver en qué lugar vivieron, cómo nacieron. Bueno, creo que eso son cosas que hay que discutir con el gobierno, pero bueno, en línea general nosotros y varios colegas, yo bueno, hablo por mí en este momento, estamos en condiciones de discutir una agenda distinta, por lo menos en estos meses. Sí, sí, sí. ¿Y qué es el peronismo? Porque usted viene de allí. Bueno, yo le contaba recién, había algunos chicos que estábamos en una reunión. La gente me lo dijo hace mucho tiempo, hay un senador italiano de Córdoba, Mario Borghese, no sé si lo conoce. No, Bueno, personalmente. pero él es senador. Él me decía que él que recorre el mundo porque es senador de Italia, Sí, pero correcto. elegido por los italianos que viven Sí, en como ha Florida. sido el doctor Sin en Claro. algún momento. Yo creo que la gente está viendo y vota en el mundo lo que creen que es la izquierda o algo más de centro o algo de la derecha. Entonces, después le puede poner el nombre, peronismo, lo que sea, pero hoy la tendencia medianamente en el mundo, porque también hay que entender la revolución que hay a través de la virtualidad, de las redes sociales, hoy la tendencia es más o menos... no importa qué partido sea, sino quién representa en la voluntad mayoría Sí. ese pensamiento de izquierda o ese pensamiento de derecha o ese pensamiento de centro, ¿no? ¿Y usted cree en esto, digamos, en esta situación de reconfiguración del peronismo? ¿Qué papel, o sea, Cristina juega algún papel? ¿Puede estar jugando un papel de tapón para una renovación o cree que todavía tiene con el poder del conurbano la manera o la herramienta para controlar al peronismo? Bueno, a nosotros personalmente, Sí, sí. Alberto Fernández nos ayudó mucho en algunas obras públicas, pero la agenda del peronismo en los últimos años tuvo que ver con la conurbanización de la política. Digo, una discusión desde la tarifa del transporte. No, lo entiendo. O del subsidio. Sí, ¿Cuánto pagan en Santiago del Estero, en Catamarca? O en cualquier ¿Cuánto lugar del pagaban interior. nosotros? Sí, sí. Eso creo que le ha perdido la visión al peronismo, la agenda que tiene que tener, que es la producción, la de generar empleo. Hay que retomar la confianza, la seriedad en el país. Hay que hacer acuerdos de 10 o 15 puntos que les sirvan a cualquier partido político que gobierne el país y creo que el país tiene mucho futuro. Yo también le decía que entre los problemas que tenemos en el mundo también es la tasa de natalidad, Sí, que ha bajado una barbaridad. sin Entonces, duda. todo eso, yo siempre doy ejemplo. En mis 8 años de gestión prácticamente voy a tener la mitad de alumnos en la primaria de que cuando ingresé. O sea, todo eso hay que rediscutir en esta nueva era, la robótica, la inteligencia artificial. Bueno, todo está cambiando a una velocidad mucho más rápida de lo que las políticas o las normas pueden llevar a cabo. ¿Usted imagina que el peronismo podría salir de esta situación, por ejemplo, si replicara lo que fue aquella interna de Cafiero y Menem? Bueno, yo personalmente en un momento estuve de acuerdo con las PASO, bueno, Lucía Corpazzi las instaló en Catamarca, pero creo que la política y los partidos políticos tienen que resolver sus problemas y después dar la oferta a la sociedad. Esa es una opinión. Hay que volver un poco a los partidos políticos. Yo infiero que usted dice que el peronismo todavía no resolvió sus problemas. No, el peronismo no resolvió sus problemas, pero antes de resolver los problemas,
como dice un psicólogo, hay que hacer la autocrítica, ¿viste? Correcto. No hizo la autocrítica. Hay que hacer la autocrítica y después tratar de resolver el problema. Eso es lo que más o menos pienso yo, ¿viste? Pero estamos hablando, yo soy una persona que hay que dialogar con todos, pero bueno, hay que tratar de que el país salga adelante, que la gente mejore su calidad de vida, y bueno, a eso me dedico yo en Catamarca. Yo he sido electo por la mayoría, pero gobierno para todos, y en ese sentido está claro. hay que tratar de... Siempre tiene mejor resultado el diálogo que el conflicto, sin perder los ideales, ¿no? Porque también sus ideales es decir, bueno, che, hay que ver qué vamos a hacer con la ruta nacional. Yo, bueno, cuando tengo la posibilidad de decirle a alguien, le digo a algún funcionario, miren esto, porque, bueno, va a traer problemas, ¿no? ¿Usted habló con Cristina alguna vez? ¿Se reunió? Sí, con Zamora hablamos, ¿se acuerda? El último día cuando fue Sergio, que Sergio la verdad que para la situación que teníamos hizo una buena elección, pero bueno, no tengo así de hablar mucho. Pero ¿Y desde que está en prisión domiciliaria no? No he hablado, pero bueno. También creo ¿Usted hace una distinción entre Cristina y Néstor Kirchner? Bueno, genéticamente son distintos, o sea que partiendo de ahí la política es distinta. Néstor tenía cosas positivas. Bueno, Néstor, yo digo que es muy parecido a Milei, ¿viste? O sea, en mi opinión, ¿viste? O sea, en el tema del manejo de los recursos, de los superávit. Por ahí la interpretación del poder, ¿no? Del ejercicio del poder. Sí, porque, bueno, la realidad también de Néstor, cuando toma el país, Duhalde ya había hecho parte del ajuste, Sí, pero en este país yo también comparto que tampoco podemos devaluar todos los días. Tanto una provincia como una empresa, como un país, hoy en este mundo tan competitivo hay que ser muy eficiente, estar en las normas muy activo, ver qué es lo que piensan los jóvenes. Hoy competimos y vamos a competir por las mentes brillantes o no brillantes, digo, por los científicos. Entonces, bueno, hay que también estar de acuerdo en las normas en lo que significa la reforma laboral. Ya la gente y los jóvenes no quieren trabajar en una empresa toda su vida. O sea que creo que el país que más sepa adaptarse a los cambios de esta nueva era, y las provincias y las empresas también, y los individuos también, van a tener más éxito, ¿no? Gobernador, le agradezco muchísimo la visita. Espero que nos veamos pronto nuevamente y nada, que se cumpla lo que usted desea. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias y bueno, si quieren visitar Catamarca, hay una página que se llama Visit Catamarca, la fiesta del poncho, y el norte, ¿no? Porque ahora estamos promocionando mucho el norte argentino, así que los invito a que recorran y que, bueno, también vengan a invertir en Catamarca. Bueno, no seremos nosotros individualmente, pero alguien puede ir. Le agradezco mucho, gobernador, muy amable. Nosotros vamos a ir un corte. A la vuelta vamos a estar con Hernán Iglesias Illa. Ya van a ver de qué se trata, pero les anticipo. Vamos a hablar sobre un gran libro que escribió el expresidente Macri sobre su padre. Ya volvemos. Y aquí estamos con Hernán Iglesias Illa, gracias. ¿Illa se dice o Illa? Es un apellido catalán, uno debería decir Ila, pero en la familia de mi madre siempre se dijo Illa, entonces yo digo Illa. Bien, Illa. Iglesias Illa está con nosotros. Lo dije antes, vamos a hablar de varias cosas, entre ellas del libro que sale ahora de Mauricio Macri sobre su padre y que se titula Franco. Pero antes de iniciar la charla vamos a contar un poco de Hernán, periodista, escritor, actualmente editor general de revista Seúl, excelente revista en la web, ¿Sí? Aclarar, que no la vayan a buscar al kiosco como no la van a encontrar, licenciado en comunicación social, graduado de la Universidad Austral, autor de 4 libros, Golden Boys, Miami, American Sarmiento y Cambiamos. Golden Boys es sobre los mercados. Sobre los argentinos de Wall Street. Los argentinos de Wall Street. Entre 2015 y 2019 fue subsecretario de Comunicación Estratégica en la jefatura de gabinete, es decir, hombre de la administración de Macri y de Juntos por el Cambio o Cambiemos.
Gracias por estar. Por favor, gracias por la invitación. Vos sos un adelantado porque vos leíste un libro que yo no leí, me parece que la mayoría no ha leído, y también fuiste autor de un reportaje que yo he visto tramos, que yo no recuerdo haber visto al expresidente Macri hablando desde adentro de su intimidad, no desde la política, desde adentro de su intimidad. ¿Es así o es la impresión que me quedó a mí? Bueno, puede ser quizás porque nos conocemos hace tiempo, quizás porque sabía que íbamos a hablar de estos temas y no de otros. Pero él viene como rumiando el tema de la relación con el padre hace mucho tiempo. Y me parece que lo que se ve en el libro, que lo pude leer para hacer la entrevista, es que lo tiene muy trabajado, como se diría, muy analizado, ¿no? Entonces el Mucho libro... diván, ¿no? Eso parece, digo. Y el libro conjuga algo. Él cuenta su admiración por su padre, su amor por su padre, y al mismo tiempo como el padre en un momento lo empezó a sabotear. Y eso igual no genera resentimiento. Eso me parece valioso también. El libro no es resentido. Él estaba preocupado cuando me preguntó qué te pareció el libro. Le conté esto y me dice, ¿no te parece que hay un resentimiento, que lo critico demasiado? Le dije, no, la verdad que no. Queda muy claro que hay un amor de hijo muy importante y una elaboración bastante profunda, me parece, para un político y en general, me parece. En general, en una relación padre-hijo. Sí, sí, ¿no? sí. Sobre todo un padre tan carismático y potente y conocido como fue Franco Macri, ¿no? Escuchamos un tramito de Dale. lo que dijo. Bueno, no escuchamos, sino que vemos una de las declaraciones que hizo Macri. Un rato yo era el hijo, el genio máximo, un fenómeno, y el siguiente era un subgerente, un boludo sin experiencia. Por eso te decía, me parece que ahí hay algo que viene muy adentro, ¿no? Sí, y cuenta todos esos años en los que Franco amagaba con darle a Macri como más responsabilidad y después no podía soltar y le ponía comisarios políticos todo el tiempo, ¿no? Y él dijo también, creo, en el diálogo que vos tuviste con él, que en algún punto ese episodio policial, más que policial, sí, bueno, fue policial Sí. porque el secuestro que él sufre a comienzos de los 90 fue como un golpe a la puerta de su conciencia para pensar qué camino tomaba, ¿no? Sí, él lo pone. Pasan dos cosas con el secuestro, según el relato de Mauricio Macri. Una es la familia adquiere un perfil alto que antes no tenía. Franco Macri era un empresario conocido, pero no para el gran público. Y Franco empieza a competir un poco por la fama de su hijo también, haciendo fiestas en Punta del Este. Es una figura en los 90, uno lo recuerda como más culturalmente Totalmente. que en el tema de negocios. Y después que también, hasta ese momento, Mauricio Macri debe tener 32, 33 años, él tenía clarísimo que su vida iba a ser trabajar en SOCMA, seguir los pasos de su padre, heredar el grupo, la dirección de las empresas. Y es en el secuestro donde empieza a pensar si por ahí no hay algo más en la vida que hacer que estar ahí sabiendo si mi papá me va a dejar o no me va a dejar. Sí, también sobre Franco, creo que él lo admite, más allá de la relación personal, Franco Macri fue un poderosísimo empresario, con las luces y sombras que tiene todo hombre en esos lugares, pero también fue un precursor de algunas cosas del vínculo empresarial de la Argentina con el mundo, Bueno, sobre todo con China, ¿no? sobre todo. Pero antes también con Italia. Algo que está bueno en el libro, que yo no tenía idea, es él trajo muchas empresas extranjeras a las que se asociaba, ¿no? Por ejemplo, la constructora de Fiat en los 60, después Siemens para construir Atucha. Como que iba a buscar socios buenos afuera y él se asociaba y lideraba. Entonces, eso siempre lo tuvo. Como un empresario, uno siente que en esa época Argentina, una Argentina más cerrada, él, Indudablemente donde el Estado cumplía una Claro. función de pivot muy importante. como que Franco Macri, me parece, hacía más que otros esto de ir a buscar socios extranjeros que sepan hacer, digo, desde centrales nucleares a autopistas o lo que sea. Sí, también eso, claro, uno lo dice, uno lo puede decir ahora, también eso implica una visión o un horizonte a futuro que no todos tenían. La idea de yo busco para que vengan, ¿no? No, puede ser, sí, sí, sí. Y así, digo, con los vaivenes que ha tenido Argentina, tuvo muchos momentos frágiles. Vos estuviste los 4 años En Casa Rosada, sí. en Casa Rosada.
Vos lo recordás al Macri de Casa Rosada. Sí. ¿Vos podés hacer alguna equivalencia o algún parangón entre ese Macri que trataste 4 años y el que trataste seguramente brevemente? No sé cuánto tiempo estuviste haciendo el reportaje. Pero entre ese Macri que vos viviste como funcionario y este Macri que es un hombre dedicado a otras cosas más allá de la vida pública. Yo creo que esto siempre estuvo en Macri, ¿no? Yo me acuerdo que una entrevista que habré hecho con Mirta Legrand en el 2021 o algo así, que contó que para un presidente es importante cortar, poner Netflix a no me acuerdo a qué hora, se armó un gran escándalo, pero él realmente siempre sintió eso de la política 24 horas no te sirve para ni siquiera para ser un buen líder político. Porque Macri, a ver, Sí. es una visión que yo tengo de siempre, Sí. porque Macri, además de la política, tuvo siempre otra vida, Puede ser. que no es común en los dirigentes políticos. Sí, la gente habla a veces que no lo necesita económicamente la política, pero yo creo que va más allá de eso. Él siente que la política empezó a gustarle. Él entra a la política más por la gestión y por la transformación Claro. que por la política en sí misma. Después se reconcilia con la política, le empieza a gustar más, pero no es algo que lo apasione 24/7, no es un tipo que está tomando ese cafecito con todo el mundo. No lo es. Y No yo era, creo... no era Raúl Alfonsín comiendo en el club de pesca de Chascomús rodeado de dirigentes No. políticos un domingo, ¿no? Y no lo digo mal, obviamente. Para mí los políticos de eso- raza son personajes, pueden serlo, Absolutamente. muy valiosos o no muy valiosos, depende de cada uno. Pero creo que Macri ya desde que dejó de ser presidente, ¿no? Digo, no fue candidato en el 2021, no fue candidato en 2023, no fue candidato en 2025, creo que son señales de que por ahí el rol que quiere ocupar es otro. Sí, él dijo algo que a mí me hizo ruido, no ruido en el mal sentido, sino en términos políticos. En un momento que vos hablás con él y le preguntás si está retirado, y él dice, bueno, yo estoy mayormente Sí, retirado. sí, yo me ¿no? ¿en qué porcentaje? ¿En Y qué en un porcentaje porcentaje? bastante alto. En un porcentaje bastante alto. Lo que yo me pregunto, te lo pregunto a vos, Ujú. digo, ¿cuánto eso significa de señal como cabeza de un partido para conducir ese partido? Me parece una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que él volvió a la presidencia del PRO porque se había creado una cefalía. Los dos candidatos del PRO a presidente se fueron del partido, ¿no? Patricia y Horacio. Sí. Y más o menos que todos los dirigentes que habían quedado le dijeron a Mauricio, sé presidente del partido un tiempo y después hacemos la renovación generacional y entregás el batón. Y ese era su plan, no volver para ser un líder que esté todo el día visitando las provincias. Para mí es algo que alguien tendría que hacer igual, ¿no? Pensando en el PRO, quiero decir. No, pensando Tener en un partido, correcto. tener un presidente del partido que sea full time, por decirlo en términos de trabajo, ¿no? Eso me parece que sumaría, o por lo menos tener un vicepresidente que haya más una actividad más. Y claramente Mauricio no está en ese lugar, no quiere hacerlo. No, da la impresión de que quiere tener un papel desde un lugar menos protagónico. No sé si protagónico, menos decisorio por Sí. ahí, ¿no? Eso. Director, ahí tenemos otra. Sí, y te pregunto, total, estamos al aire, te lo puedo preguntar. Tenemos la portada del libro, me gustaría ponerla en algún momento. Bueno, aquí, otra de las textuales de Macri, en la charla con Iglesias Silla, o Illa, la historia de un hombre que acertó y erró como ningún otro, pero también la de su esfuerzo por destruir lo que había logrado. Esto está referido a su padre. Sí. Y bueno, su padre transformó una empresa, estos son los números que charlamos en la entrevista, una empresa que llegó a valer en plata de hoy 4.000 millones de dólares y 15 años después valía 200. No es todo culpa de Franco, también hay cuestiones de la Argentina, hay cuestiones del kirchnerismo, según Mauricio, pero... Ahí tenemos la portada, el título es Franco, el autor Mauricio Macri, por supuesto, ahí lo estamos mostrando de arriba hacia abajo. Y sí, perdóname, te corté. No, que claramente hay una decadencia de SOCMA que está muy clara en el libro y en la entrevista, te decía, un grupo, era el grupo número 1 de la Argentina en 1990 y el grupo número 17 creo en el año 2000 y mucho más chico después ya 2005-2010. Y la gestión, vos decís, Macri fue el impulso de la gestión. El impulso de la gestión también a partir de una vereda de éxito popular que fue un club de fútbol, Sí. ¿no?
Pero él tuvo un acercamiento a Boca muy desde la gestión. Él lo que quería cambiar, su nuevo modelo era un modelo mucho más profesional, modernizador, con un fondo de inversión, ¿no? Eso era Sí, sí, está claro. lo que él quería hacer y creo que funcionó, ¿no? O sea, profesionalizar las inferiores, ¿no? Trajo a Grifa, me acuerdo. No, nos sacó a Grifa. Claro, vos sos de Newell's. Era nuestro club, pero no importa, eso se lo he perdonado. Y eso me parece que esa filosofía la llevó sobre todo a la ciudad. Después en la nación es más difícil porque es todo más abstracto, pero en lugares donde uno puede transformar más directamente, es un modelo que le funcionó. ¿Y qué? No te pido en términos personales, pero digo, vos seguís siendo, en términos de identificación política, una persona del PRO, de Sí, Cambiemos. no trabajo en política ahora, pero bueno. Está bien. Pero vos, ¿qué identificación podrías hacer entre Macri y Milei o entre el PRO y la Libertad Avanza? Si es que la hay, ¿y dónde No, la hay? no. ¿Dónde la ubicás vos? A ver, las ideas del rumbo económico son muy similares. El equipo económico es bastante similar. Hay decenas de funcionarios. Los más conocidos son los ministros, como Caputo, o Bausili, o Pablo Kirchner. Sturzenegger. Pero debajo de ellos, los que son de mi generación, yo conozco a un montón de gente que trabaja ahí. ¿Entendés? Que son amigos incluso. Y que estuvieron antes. Que estuvieron del 2015 al 2019. Y son gente que entró a la política porque estaba la posibilidad de Cambiemos. Yo no sé si hubieran entrado a política directamente en 2023 desde la actividad privada, ¿no? Me parece que ahí el PRO abrió un camino para que gente profesional con interés por lo público se pudiera sumar a la política que está aprovechando este gobierno. Y después me parece que está el diagnóstico como el kirchnerismo, como el gran problema de la Argentina del siglo XXI, el PRO y la Libertad Avanza lo comparten también, ¿no? Por ahí en 2023 parecía que el diagnóstico grande de la Libertad Avanza era la casta, que fue parte de la campaña. Me parece que después, viendo que comparte con el PRO las ideas económicas, el equipo económico y los votantes, como se vio ahora en 2025, sí. me parece que hay, en ese sentido por lo menos, hay una continuidad del camino que se inició en 2015 más clara. ¿Y dónde ubicás vos la idea de la diferencia del ñoño republicano? El ñoño republicano tiene a veces preocupaciones legítimas sobre la institucionalidad. Me parece que a mí que oponerse a la designación del hijo o la designación en medio de los tumbos, en acuerdo con el kirchnerismo de otros jueces. Fondos reservados de la CIDE. Y también estaba bien oponerse a eso. Y me parece que no perdía nada de identidad del PRO haciéndolo. Después también yo creo que muchos ñoños republicanos, o como decimos a veces, Mabeles y Raúles, también les dolía cuando la Libertad Avanza se ponía muy dura con Macri o con el PRO. Más que una cuestión de ideas, como una bronca por la insistencia, no tanto de Milei, sino a veces del circuito que opera a su alrededor, de menospreciar y criticar y burlarse de Macri y del PRO. Sí, que objetivamente no fue tratado como uno creyó que iba a ser tratado, siendo que fue el que le cedió 25% de votos al balotaje, ¿no? Eso es cierto, pero bueno, la política está llena de esas ingratitudes y tampoco nos vamos a sorprender. No, pero aparte yo creo que igual el buen resultado de la Libertad Avanza este año se explica por el regreso de estos ñoños republicanos. Para mí el voto blando el ex voto del PRO y Juntos por el Cambio, la Libertad Avanza la va a seguir necesitando para ganar elecciones a este nivel. Y yo creo que en el cambio, a ver, lo que yo creo, me interesa lo que crees vos, no lo que creo yo, pero digo, me parece también que en el cambio ese producido el 7 de septiembre, está bien, de forma, de estilo, menor si querés, para el sector del ñoño republicano no es cosa menor. No es menor. Y fue la primera vez que Macri empezó a hablar bien del acuerdo con la Libertad Avanza, que había sido sellado antes, ¿no? Pero a partir de ahí se hizo más firme, me parece, el apoyo del PRO a la alianza, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en Capital. Decime, por supuesto, no te pregunto algo que por ahí suena contrafáctico, pero la irrupción de Milei, de la forma en que se dio, ¿no tuvo mucho que ver también en cómo Juntos por el Cambio procesó su interna? Yo creo que retrospectivamente, yo era optimista con la interna un año antes de las elecciones porque me parecía que Horacio y Patricia pescaban en peceras complementarias. O sea, uno podría ser, ¿no?, más anticada con Patricia y más progre con Horacio. Sí.
Después había algo de la organización de la interna que me empezó a preocupar, porque no es que solamente estaban divididas las listas arriba con 2 candidatos a presidente. Había 2 candidatos en todos lados. Por ejemplo, de los 135 municipios de la provincia de Buenos Sí. Aires, hubo 2 listas de concejales, de intendentes, en 133. Salvo Lanús y Vicente López, cada uno tuvo su candidato. O sea, fue hasta muy abajo la interna. O sea, no había sentido de unión. O sea, hubo mucha gente derrotada a partir de agosto, mucha gente que dejó de trabajar, una interna que se transformó en muy profunda. No solamente había que la mística de la campaña, la energía, los que perdieron en agosto no quisieron hacer nada más. Y además creo que para una coalición que va envejeciendo, porque obviamente la cantidad de años que uno lleva te obliga, por ejemplo, a repartir cargos entre sus socios, a premiar gente, a que los líderes fundadores puedan decir yo quiero tantos candidatos, todas cosas más de la vieja política, le abrió un poco un frente a alguien que iba a decir yo soy el cambio de verdad. Ustedes dicen que son el cambio, yo soy el cambio de verdad. Y digo, Milei tampoco es que pasó por arriba en octubre de 2023, sacó 30 puntos No. contra 23. Pero, Contra 23 y contra 37 de Massa, Sí. que no ganó por 3 puntos. por eso. Ahí hubo una cantidad de gente, de ex votantes del PRO o de Juntos por el Cambio, que decidieron ir por un cambio más firme, más... digo, no es que estaban contra la casta, sino que decían, esta vez sí le quiero ganar al kirchnerismo. Para el voto PRO, la herida, el que no está afectivamente relacionado con esto no entiende lo que fue el 11 de agosto de 2019 para mucha gente. Claro. ¿no? Esta cosa, la PASO de 2019, es como una Sí, herida correcto. que se mantiene muy viva todavía y yo creo que fue un determinante ahora, el 26 de octubre. Y entonces, como que votando a Milei sintieron que era alguien que iba a combatir más directamente al kirchnerismo de lo que podía hacer Juntos por el Cambio. Hernán, te agradezco muchísimo la charla. Seguramente nos vamos a volver a encontrar. Muy amable. No, gracias a ustedes. Nosotros nos estamos despidiendo de la edición de Datos de hoy. Gracias a todos, buenas noches y nos vemos. Chau.